Juan capítulo 17 del versículo 14 al 21. La cita bíblica de la semana pasada fue todo el capítulo 17, ¿sí? Pero esta ocasión del capítulo 17, dentro del capítulo 17, cuando el Señor dice que el Señor ora por los suyos, entonces está orando al Padre. Primero explicamos, ¿cierto? Aprendimos qué son los suyos, porque hay personas que dicen que no entienden que cuando dice que yo era del mundo, que cómo así que yo no soy del mundo, como el Señor dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así comienza la prédica de hoy. Entonces, como ahora sí podemos continuar acerca de la verdad. No podríamos entender la verdad si no hubiera una base para entender qué somos los suyos. Porque ya no somos de este mundo. Cuando ya no somos de este mundo podemos entender qué es la verdad. Entonces, por eso la prédica de hoy se llama Somos santos por la verdad. Vamos a leer la cita bíblica desde el versículo 14. Dice: Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Padre Dios, ayúdanos por favor para poder entender, y ayúdame que para que los hermanos puedan tener también entendimiento, dame sabiduría de tu palabra y conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra. Abre el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que tú hables a nuestro espíritu y transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, que vamos espiritualmente, para que nosotros no seamos confundidos y no seamos arrastrados por la corriente de este mundo, sino para que nosotros también podamos ver la gloria del mundo venidero y la esperanza en este mundo, para no apartarnos de la verdad. Ayúdanos que no nos desviemos, no caigamos en la tentación, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la síntesis. Dice: Dios es verdadero y santo. Él envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, testificándolo por la verdad. El mundo no podría ser salvo por Jesús si Él no fuera santo y verdadero, por lo cual Él se santificó a sí mismo. Los que reciben las palabras de Jesús como mandamiento son santos. Los que no entienden la verdad no son santos. Para que los hombres lleguen a ser salvos y conozcan la verdad, tienen que pasar primero por la ley y arrepentirse, y confesando que son pecadores se bautizan para enterrar su pasado, y así pueden comenzar una vida nueva en Jesús. Recibiendo el Espíritu Santo, la verdad vive en él. Este es el Evangelio, es la verdad que trajo Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad que santifica, que guía a los santos para que permanezcan en la verdad. Los que no permanecen en la verdad se pierden. Nuestro Dios es santo y verdadero. Seamos santos verdaderos. Jesús es santo y verdadero. Seamos sus discípulos santificados por la verdad. El Espíritu Santo es verdadero, que nos recuerda nuestra santidad y nos ayuda a permanecer en la verdad. Dios Padre nos santifica por la verdad. La verdad es el mandamiento que nos trajo Jesús. El Espíritu Santo nos revela y recuerda la verdad. Amén. Entonces, como continuación, para que siga haciendo el estudio bíblico, no alcanzo a hablar todo lo que dice la síntesis, pero es un muy buen estudio para que pueda entender un poco más acerca de la verdad. Es fácil hablar de las cosas de este mundo, o sea, es fácil hablar de la conducta. Es fácil hablar de ser buen papá, buen esposo, cómo tener una vida hasta organizada en finanzas. Todo eso a la larga puede ser fácil, es comprensible, pero hablar de las cosas que son de Dios, que son santas, es un poco más complicado. Entonces por eso les decía la semana pasada y le repito ahora, que cuando dice que el Señor está diciendo, ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Yo no sé si usted antes de llegar a ser cristiano escuchó a algún cristiano que uno le llamaba evangélico,
que decía, cuando es que ustedes son de este mundo y es que los de este mundo, uno decía, ay, entonces ¿dónde está usted? Entonces, ¿en qué mundo? Nosotros tampoco entendíamos, ¿cierto? Porque no teníamos la verdad. Y muchas de estas personas que nacieron de nuevo y que querían expresar que estábamos equivocados, entonces lo decían de esa manera. Por ejemplo, cuando hablamos de la idolatría, decía, quiten esos matachos, entonces uno pues más se hiere, ¿no? Porque eso no es la forma. La persona algún día tiene que tomar la decisión, pero no es un mandamiento que yo tenga que dar, que rompa los que ustedes no, ¿por qué creen eso? No van a eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. La persona tiene que nacer de nuevo y él mismo destruir por el conocimiento de la verdad lo que estaba haciendo mal. Pero si no conoce la verdad es muy complicado. Entonces nosotros debemos prepararnos para hacer una defensa no solamente de nuestro espíritu, sino de la verdad que hay en nosotros, para poder evangelizar bien y tener una esperanza viva, verdadera. Cuando estamos diciendo que yo soy del mundo, ya la semana pasada dijimos, ¿por qué tenemos plena certeza de decir, sí, yo no soy de este mundo? Ahora sí entiendo por qué la oración del Señor por los suyos, porque ya no son del mundo. Pero cuando dijo eso, luego, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la gente dice, no, es que lo que Jesús dijo es la verdad. Entonces lo del Antiguo Testamento, ¿qué? Entonces no es verdad, ¿cierto? Pero es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no es la verdad si es la palabra de Dios? ¿Cierto que sí? Uno debería decir, no, pero si la palabra del Antiguo Testamento es la palabra de Dios, ¿cómo va a decir que no es verdad? ¿Cierto? No, es que lo que Jesús dijo sí es la verdad. Y entonces, y siempre va a quedar en eso. Entonces le pregunto a una persona que no entiende, o una persona que no conoce la verdad, pues siempre va a tener el problema que se va a enredar. Vuelvo y digo, hasta explicarlo es un poco complicado. Pero mire, al Señor, por ejemplo, cuando el Señor estaba muriendo, cuando estaba antes de ser crucificado, estaba siendo sentenciado, mire lo que dice Juan capítulo 18, versículo 30 y 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ahora entienden por qué el Señor le dijo a Pedro que no pelee por mí. Porque los servidores, sus discípulos, si él fuera de este mundo, si él fuera a reinar, entonces la orden sería matar a los que traten de matar a Jesús, porque él va a establecer su reino. O hasta los ángeles harían lo posible para que él continuara viviendo, porque él es el que está para reinar en este mundo. Pero dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces nosotros entendemos que hay un reino que no es un reino de este mundo. Por eso nosotros no somos de este mundo, porque vamos a participar del reino de él, que tampoco es de este mundo. Por eso nosotros no estamos tratando de defender las cosas así, sino obedeciendo lo que él dijo. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. No dice de la verdad, sino para dar testimonio a la verdad, ¿cierto? Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilatos, ¿qué es la verdad? Hasta ahí llega la gente. Entonces, ¿qué es la verdad? Porque no entendía todavía, él no entendía el lenguaje de Jesús. ¿Qué es la verdad? No, todo el que es de la verdad oye mi voz, porque yo estoy dando testimonio a la verdad. Entonces todo se quedó como confuso, o sea, la gente se confundía, y el Señor les dijo en Juan capítulo 8:31, le dijo a los judíos que habían creído en él, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos tampoco entendían. Le dijeron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Es que la verdad es la que hace libre, pero la libertad de la que nos hace libres no es la libertad para hacer lo que nosotros queremos hacer. La gente está pensando que nosotros somos libres de la ley. Entonces, cuando enseñan acerca de la ley y el evangelio, piensan que la ley es lo que dijo Jesús, y lo que dijo el Antiguo Testamento es solamente la ley, y que no hay que obedecer a la ley. No,
Le dijo precisamente a los judíos que habían creído en él que permanecieran en la palabra para que llegaran a ser libres. ¿Por qué? Porque ellos eran esclavos de la ley del pecado y de la muerte. Entonces la ley de Dios, el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, pero es la ley, y es la ley que fue enviada para que conozca a Dios, para que tema a Dios, para que aprenda a respetar a Dios. Y viendo más profundamente, la ley fue dada para que si él respete a Dios, él respete a Jesús. Viéndola más profundamente, más extensamente. Porque él dijo, bueno, ustedes les dijeron que yo he venido a abrogar la ley. No, Señor, yo no vine a abrogar la ley, sino a darle profundidad, a darle un verdadero sentido. Ustedes escucharon que dijeron, no mataréis, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, la interpretación de Jesús es mucho más profunda que la que le dio Moisés, ¿sí? Por eso, si nosotros nos dependemos de la ley y con esa interpretación de Jesús, pues ¿quién se salva? Nadie. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que Dios envió para condenar al mundo, ¿sí? Para que si Dios va a hacer un juicio, verdaderamente haya una justicia de Dios para poder decir a la gente si usted es justo o es injusto. Entonces, si dijo no matarás y mató, entonces la gente será culpable de juicio. Pero la interpretación profunda de Jesús que le está diciendo es que si usted piensa mal de un hermano, si usted le llega a decir fato, usted ya es culpable de juicio. Entonces si nosotros vamos a depender de esa ley, pues obviamente ninguna persona se salvaría, aunque es la palabra de Dios. Pero el mediador es los ángeles. Y el nombre que estaban guardando los ángeles es el nombre de Dios. O sea, ellos hacían cumplir la ley guardando el nombre de Jehová, ¿cierto? Ellos obraban por el nombre de Jehová. Era el ángel de Jehová. Ese nombre era el que estaba sobre el ángel para que él tenía la potestad de llevar unas señales para manifestar si la persona estaba obedeciendo o no estaba obedeciendo a la ley. Entonces, cuando no obedecía a la ley, entonces venían las plagas y venían una cantidad de problemas, se les cerraba el cielo, mejor dicho, perdían la tierra. Entonces ellos se arrepentían y volvían otra vez a guardar la ley para que Dios volviera nuevamente y floreciera todo, ¿cierto que sí? Por eso es que hoy en día muchas personas que cuando les pasan cosas de este mundo dicen, es que Dios está bravo conmigo y me está quitando. No saben que hoy en día es diferente. Hoy en día es diferente. En el Antiguo Testamento la ley fue enviada, es la palabra de Dios, enviada con unos mediadores que son los ángeles, que no pueden perdonar porque están santificando el nombre de Dios, ¿sí? Si no hace caso y si la gente no llega a creer, no llega a temer a Dios, es por culpa de esos siervos que no entienden el nombre de Dios. Eso le pasó a Moisés. Miren, Moisés soportó cuando salieron todos los hijos de Israel, que fueron más de no sé cuántos millones, porque dice que cuando hicieron cuentas de los hombres y mujeres llegaba a ser casi 1 millón, pero pudieron haber sido muchos. Entonces sacar toda esa gente que creció durante 400 años en Egipto, pues imagínense si nosotros en América, ¿cómo hemos llegado a ser de grandes después de 500 y pico de años? Se llenó América, hay gente naciendo acá. Entonces, ¿cómo serían los judíos multiplicándose en Egipto? Entonces, sacar toda esa gente, pues él tenía, aunque era una persona muy mansa, pero es que lo molestaba mucho, esa gente era muy difícil de sobrellevar. Entonces le pedía una cosa, tenemos hambre. Entonces él iba y le pedía, Señor, mira que tienen hambre. Que no, que les mandó las codornices. Y dijo que tenemos sed. Entonces les dio el agua en tal parte. Y otra vez que tenemos sed. Entonces cuando él dijo, tengo sed, háblele a la roca, ¿sí? Entonces él le habló a la roca y la roca dio agua. Y luego cuando dijo Dios, golpee la roca para que les dé agua. Entonces él no lo hizo así, sino que dijo, háblale, y lo que él hizo fue pegarle a la roca. Sacar agua yo de aquí. Entonces toda la gente imagínense lo que pasó en ese momento. Por esa razón, por no santificar el nombre de Dios, por no hacerle caso, él no pudo entrar a la tierra prometida. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 48, desde el 48.
Dice, habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abiram y monte de nuevo, situado en la tierra de Moab, que está enfrente de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá de Cades, en el desierto de Sim, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Por tanto, dice, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás en ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Hizo todo bien, todo lo hizo bien, todo, llevar a todos a soportarlos, pero como no lo santificó, no hizo lo que Dios le dijo, que sacara el agua como Él dijo, como Dios dijo, sino lo hizo como Él quiso, con su ira, en medio de su ira, aunque el pueblo necesitaba agua, pero no lo santificó, entonces no entró. Es que eso es una parábola para decir que por medio de la ley nadie va a entrar a la tierra prometida, viéndolo desde otro punto de vista, ¿sí? Pero viéndolo desde ahí es que no santificó su nombre. Ahora, ¿qué es lo que dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Quiere decir que nosotros estamos viviendo para santificar el nombre de Dios como lo hizo Moisés, pero por medio de Moisés no había el perdón de los pecados, no había nada, y Él dio la ley, y con esa ley ellos conquistaron la tierra que fue la tierra de Canaán, y llegaron a ser allá Israel, llegaron a ser una nación. Pero la promesa era entrar en la tierra prometida. Pero nosotros estamos pensando que servir a Dios es para ir a vivir en Israel toda la vida. No, nuestra esperanza es mucho más grande, porque como no somos de este mundo, ¿cierto? Como ya los vimos la semana pasada, nuestra esperanza es entrar en el mundo venidero o en la tierra prometida, que es la tierra de mi espíritu, o sea, el mundo espiritual. Por eso Jesús, que es la persona que ya fue enviada también de parte de Dios, pero como hijo, trajo una palabra que no es que sea diferente, sino que es un medio que Dios usó completamente distinto al primero. El primer medio que usó para la ley fue los ángeles, vuelvo y digo, que no tienen el perdón, que no es el verdadero nombre y que no es el mandamiento para vida, sino para condenación. Porque por medio de la ley es el conocimiento de que la persona es pecadora. Y solamente por medio de la ley conoceríamos quién es el que no es pecador, hablándolo en cartas, en pocas palabras. Si nosotros tratamos de cumplir la ley, no podemos. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para nosotros. Pues sí fue dada para nosotros, pero hay que entender, cuando nos la dio nosotros, la respuesta que nosotros tenemos que dar a la ley es que soy pecador. Porque como la palabra es, bueno, voy a dar un ejemplo para eso. Si a usted le dicen, ese pedazo de carne que dejé en la nevera no es para usted, es para su papá, no lo toque nadie. Si lo toma, resulta que no sabe. Esa carne tiene un remedio que solamente le sirve a usted, le puede producir diarrea. Por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Llega una persona y se lo trata de comer, sabiendo que no es para él, pues ¿qué tiene que decir? Uy, no, eso me produce a mí diarrea, o sea, yo no soy apto para esto. Es más o menos lo mismo. Cuando Dios dio la ley, lo que la persona debe confesar es, soy pecador, ¿sí? Y el único, ¿por qué? Porque la ley era para Jesús, Él no es pecador, Él sí podía cumplir la ley. Él podía asumir toda la responsabilidad de la ley, porque en Él sí puede decir que ama a Dios y ama a los hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando la ley fue enviada, fue para poder manifestar la verdad de Dios. Por eso es que Jesús se santificó a sí mismo. Es decir, Él tiene que demostrar que Él es a quien Dios envió para dar la palabra. Porque ellos continuaban con la palabra únicamente de Moisés y dependían de la palabra de Moisés. Pero Jesús siempre les decía, pero es que mi Padre me envió, es que Él me dijo, ¿por qué no me creen? Miren lo que dice en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo
desde el 10. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Porque es que las obras que Él hacía, son las obras, y las palabras que Él decía son las palabras que Dios enviaba. Pero la gente no las quería creer. Juan capítulo 12, versículo desde el 47, desde el 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, no ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, nosotros, ¿por qué somos cristianos? ¿Nosotros en qué somos creyentes? Nosotros somos creyentes o somos cristianos que estamos testificando que Jesús es el enviado de Dios, pero que ese enviado no es de este mundo, sino que es de la naturaleza divina, que es hijo de Dios. ¿Cierto? Ese es el testimonio que nos salva. Estamos diciendo que la sangre de Él es verdadera, que la carne de Él es verdadera, y que las palabras que Él trajo son las palabras que no son de este mundo, sino del mundo de Dios, o sea, vienen de Dios, que no es de este mundo. Por eso cuando nosotros vemos la sangre de Jesús, cuando recibimos las palabras de Jesús, son la sangre que no viene de este mundo y las palabras que no son de este mundo. Por eso ya no soy de este mundo. Entonces, ¿quién puede testificar eso? Que yo ya no soy de este mundo, o que las palabras que yo estoy predicando no son de este mundo. Jesús dijo: créanlo por las obras. Porque es que, ¿cómo es la obra de Dios? Dios envió a su Hijo para testificar de Dios, ¿cierto? Es decir, Jesús es el que viene a revelar a Dios como Padre de Él, y Padre de los que lleguen a creer en Él. Pero Dios hace revelar que el Hijo o el Padre, por medio del Espíritu Santo, revela que Él es el enviado y nos hace creer por medio de sus obras. ¿Sí? Es decir, el Hijo está santificando el nombre, obedeciendo todo lo que el Padre dijo. Mire, porque Él dice, yo escucho retorno, ¿no? ¿Está bien? El Padre, o sea, Dios envió la palabra antes que Jesús viniera, para que Jesús cumpliera todo lo que Él tenía que cumplir, para que Él tuviera una guía, una ruta por la cual Él caminar, manifestarse. Es decir, que en Jesús se debe cumplir todo lo que Dios habló acerca del que vendría. Jesús cumplió todo lo que se dijo de aquel que vendría. O sea, Él es el que le da cumplimiento a las escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, ¿quién es el que más anhela testificar que ese Antiguo Testamento está hablando es de mí? Él mismo es el que quiere. Él mismo es el que quiere cumplir todo lo que dice el Antiguo Testamento, porque así Él puede ser santificado, Él puede santificar la palabra y Dios lo puede santificar a Él. Ahora, ¿qué quiere decir santo? Hemos aprendido durante todo este año. ¿Qué quiere decir santo? Una persona apartada, distinguida, diferente, enviado de Dios. Entonces, ¿quién es el que santifica? Dios es el que santifica, es decir, Dios es el que aparta y el que justifica al que ha apartado para decirle que sí, Él tiene la palabra que yo envié. ¿Ya? Cuando Moisés habló, entonces el Señor le dio señales. ¿Es así o no es así? Ve y saca a mi pueblo. Ay, pero ¿qué van a decir que soy yo? Tranquilo, meta la mano aquí y verá cómo se lo mire. Ponga la vara y mire lo que va a pasar. Usted haga estas cosas que yo voy a estar contigo. Y todo lo que Moisés decía venían esas señales, porque él estaba santificando a Dios. ¿Sí?
Él estaba santificando a Dios, es decir, estaba diciendo que este no es el Dios como el que ustedes han tenido. Este Dios que yo les anuncio es Jehová Dios, que está defendiendo y nos está sacando y me está diciendo que saque este pueblo de acá. ¿Yo qué puedo hacer? Le decía a Faraón, pero ¿yo qué puedo hacer? Él me dice que deja salir a mi pueblo. Y entonces cuando venían las plagas, entonces el hombre creía, pero cuando ya se iban a ir, volvía y se arrepentía. Entonces volvían otra vez más plagas. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Santificándose. Es decir, diciendo que Él es el único Dios que tiene potestad en los cielos y la tierra, ¿sí? Que Él es Dios santo, que Él es el Dios verdadero. Ellos tenían muchos dioses, por ejemplo, que las moscas. ¿Se acuerda que dice que hay yo ya había predicado esto acerca del Dios de las moscas? No voy a volver a decirlo, pero yo les dije acerca del Dios de las moscas que fue vencido también allá. Entonces, como se llenó de moscas, entonces no podían controlarlas. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el que tiene control sobre su Dios. Las ranas adoraban las ranas y las ranas se pasaron. Por más que la adoraran, ellos no podían quitarse encima de las ranas. ¿Quién tuvo que controlar las ranas? Dios. Ellos creían que el río Nilo era su Dios. Entonces, ¿qué hizo con el río? Lo convirtió en sangre, como que dice, lo hirió, ¿sí? ¿Quién podía hacer eso? Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Santificándose. Sí, santificándose, o sea, manifestando: yo soy un Dios diferente. Yo soy el Dios verdadero, yo soy el Dios viviente. Y ellos están diciendo lo que yo mando decir. Entonces, no era una pelea contra Moisés, era una pelea ¿contra quién? Contra Dios. Entonces, Él mismo se santificó y santificó a su siervo, dándole señales, confirmando que Él estaba ahí. Entonces, cuando ellos salieron, se rebelaron los hijos de Israel contra Aarón, diciendo: pero y contra Aarón, ¿no? ¿Quién los puso a ustedes para gobernar sobre nosotros? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Bueno, entonces, présteme una vara de cada una de las tribus de Israel, cada uno de los dueños, tráigalo y metámoslo acá. Y aquel a quien Dios, la vara que, imagínense una vara, ¿ustedes han visto un bastón? ¿Ustedes creen que sembrando un bastón en la tierra puede salir hojas? No, ya de ahí no nace nada. Como coger un palo de escoba y sembrarlo y decir que va a salir una mata de palos de escoba. No puede salir de ahí nada. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Cojan las varas de cada uno de ellos, que son como bastones, métalos ahí y esperemos mañana, y la vara que reverdezca, pues esa es la que Dios puso. Y la metieron ahí. Y resulta que la vara que reverdeció fue la de Aarón, y no solamente reverdeció, sino que echó hasta flores y frutas. Almendro. El almendro dura mucho tiempo para hacer, y sin embargo de un día para otro salió el almendro. Entonces Dios dio la señal y los santificó a ellos. Ellos cayeron después enfermos. Cuando ellos se rebelaron, con la hermana se rebeló contra ellos, también les dio lepra. ¿Por qué? Porque Dios estaba santificando. ¿Me comprende? Sí, están llevándole ya lo que es santificar. Bien, cuando uno dice santificado sea tu nombre, está diciendo que estoy siendo yo mismo distinguido por medio de una señal que no es de este mundo, sino que es una señal que Dios envía. ¿Cómo hace uno para saber? ¿Cómo hace uno para diferenciar entre el alcohol y el agua? Si uno se lo toma el alcohol, pues uno no puede ni soportarlo porque pero son blancos, son transparentes, son líquidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace uno para diferenciar entre la palabra de Dios y la palabra de los hombres? O entre la ley y el evangelio. Exactamente lo mismo, que fue la palabra enviada de Dios, que tiene cierto poder y cierta autoridad, pero que tenía límites. Es la palabra de Dios, pero tenía límites. No puede, el Antiguo Testamento, con el nombre de Jehová, no puede salvar, no puede perdonar los pecados. No había quien perdonara los pecados, solo Dios. Cuando Jesús dijo: tus pecados son perdonados, este es blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Pero Jesús dijo: para que ustedes entiendan que yo tengo potestad, entonces dijo al paralítico: levántate y vete a tu casa. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Porque Él está diciendo: yo soy la palabra que viene de Dios, que también es de Dios, pero es la verdad. Quiere decir que el Antiguo Testamento es parábola de la verdad. No quiere decir que no sea la palabra de Dios, sino que es parábola. Voy a dar un ejemplo para eso. Un arquitecto va a hacer un edificio, y cuando hace el edificio hace la maqueta. No puede hacer edificio o un conjunto si no tiene maqueta. Entonces, ¿qué tal la gente pensando que la maqueta es donde yo voy a vivir? O sea, los hebreos vivieron durante muchos años viviendo como de la maqueta, como una cosa que era visible. Pero Moisés es un tabernáculo que era parecido al que es invisible o al verdadero. Jesús, cuando vino: destruyan este y yo voy a levantar el verdadero. En 3 días lo levanto. Pues ellos no entendían. Entonces, cuando también Pilato le dijo: mi reino no es de este mundo,
Él dijo, entonces, pero si es rey. No le preguntó si era de este mundo o no, sino que pensó que está loquito. Porque cuando dijo que mi reino no es de este mundo, dijo, ay no, yo no hallo delito en él. No, ¿para qué lo van a matar? Después dijo eso él, yo no hallo ningún delito en él. Entonces, no, que él es reo de muerte, que él dijo que no, entonces, pero él sí estaba diciendo que la verdad, que hay otro reino y que no es de este mundo y que Dios lo envió para gobernar los cielos y la tierra, pero no querían creer. Entonces todo lo que él decía y todo lo que él hacía era verdadero, pero también daba su opinión acerca de lo del Antiguo Testamento. Cuando habló de la ley, está dando su opinión, pero no es la verdad, sino que está dando su opinión. ¿Me llevan? Todo lo que él dijo, cuando habló, no está hablando la verdad, sino que también está dando su opinión. La verdad es lo que el Padre le mandó decir y hacer. ¿Sí? Por ejemplo, Pablo en el Nuevo Testamento está diciendo, digo yo, no el Señor, que hagan esto y que hagan lo otro. Y en esto dice el Señor y no yo. ¿Por qué? Porque Él da su opinión, ¿sí? O sea, Jesús también da su opinión. Inclusive dijo, Padre, si es posible aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que Él piensa, eso es lo que Él dice. Cuando Él habló acerca del hijo pródigo, Él también dijo, mira, hay un hijo que no quería. El mayor no, se sintió como envidioso que perdonaban al menor. Pero eso es una parábola de Jesús, que Jesús también dijo, pero tú lo has tenido todo, pero estos estaban muertos. Es también como parábola, porque es la opinión. Pero la verdad es lo que nosotros tenemos que discernir, que es para nuestra vida, para nuestra esperanza, para el mundo venidero, lo que nos hace ir. ¿Qué nos hace o qué nos da garantía a nosotros del perdón de los pecados? Las palabras de Jesús. Las palabras que Jesús dijo, pero que garantizó cuando murió en la cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Y si Él dijo, tus pecados son perdonados, y Él fue a la cruz y murió, entonces el testimonio de que Él puede perdonar el pecado es la sangre de Jesús. Por eso la sangre es la verdad para nosotros en cuanto al perdón de nuestro pecado, ¿sí? Entonces todo el que oye la verdad, las palabras de Dios son verdad para uno y para otros son palabras. Entonces Él dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, y por ello yo me santifico a mí mismo. Cuando Él está diciendo, por eso yo me santifico a mí mismo, está diciendo, es que yo estoy cumpliendo tu palabra, y por eso las señales que me siguen es para testificar que lo que estoy diciendo viene de ti, o es verdad. ¿Sí? Dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo puede decir eso? No, entonces dijo Marta, no, yo sé que Él resucitará. ¿No te he dicho que si crees podrás ver la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Que Dios está santificando lo que Él dice. Si dijo, yo soy la resurrección, al decir, levántate, entonces se levantó para santificar su nombre. Porque el nombre que Él trae no es su propio nombre, sino el nombre del Padre que dice Dios con nosotros. ¿Cómo no va a querer Él cumplir la palabra si sabe que eso es para santificar el nombre de Dios? Él lo que más anhela es santificar el nombre, decir que Jesús es el verdadero nombre, que por medio de Jesús está el perdón de los pecados, que en Jesús encontramos la vida eterna, que en Jesús está la palabra de la verdad, que en Jesús está la esperanza, que en Jesús es el reino de los cielos. Todo lo que tiene que ver con el nombre de Jesús en cuanto a su nombre para santificarlo. Entonces lo que Él está haciendo es santificándose a sí mismo, porque así mismo quiere decir su nombre y su palabra, ¿sí? Es decir, que lo que Él dijo tiene garantía, y yo lo estoy cumpliendo porque mi Padre me envió, y no me envió con mi propio nombre, sino por medio de su nombre. O sea que todo lo que Jesús hace es para santificar su nombre. Entonces, ¿qué es lo que hace el papá, el Padre? Pues santificarlo, o sea, garantiza que lo que le está diciendo es verdad. Por eso está orando, Padre, ellos no son ya de este mundo, la palabra que han recibido no es de este mundo. Leamos un poquitico más a ver si puede comprender mejor, para entender acerca de la verdad. Digo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Y luego dijo, tu palabra es verdad, pero esa tu palabra la está enviando por medio de Él. O sea que la palabra que Él está diciendo es la palabra que Dios está enviando como la verdad, ya no como la maqueta, sino como el edificio terminado,
con acabados. Digámoslo así, lo que Jesús está haciendo es mostrando no la maqueta, sino el verdadero, y poniéndole los acabados por medio de las señales. ¿Sí? No puede haber garantía si no es Dios quien santifica. Por eso le está diciendo Padre, ya no está diciendo Dios o Jehová Dios. En el Antiguo Testamento, Jehová, haz tal cosa, Jehová, dales agua, ¿sí? Sino que Jesús está diciendo Padre, orando como Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, dales la palabra que llegue a ellos como que es la palabra enviada de ti, y fuera de eso santifícalos en tu palabra. Entonces, ¿qué es lo que quiere el cristiano? El cristiano lo que quiere es que la palabra la garantice Dios por medio de señal, ¿sí? O sea, que Dios haga la diferencia entre la palabra de los hombres y la palabra nuestra, ¿sí? O lo que nosotros estamos diciendo acerca de Jesús. Esa palabra debe ser santificada. Santifícalos con tu palabra, dales la palabra y también garantízales que es la palabra tuya, o dales señales. Ellos están haciendo señales de su fe, ellos están diciendo que ellos creen a su palabra porque la están anunciando, pero ¿cómo hacen ellos que al anunciarla y los están rechazando porque ya no son del mundo? Entonces Él está orando para que cuando nosotros estemos diciendo la palabra, ¿qué nos acompañe? Las señales. Mateo capítulo 28. Perdón, Marcos capítulo 15, 16. Capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces ahí hay una revelación. Ya no es el que obedezca la ley, sino el que crea lo que Jesús hizo y dijo, ¿cierto? Porque dice el que crea y sea bautizado. ¿Cuándo dijo eso? ¿Antes de morir o después de morir? Esto lo dijo después que murió y después que resucitó. Estas palabras fueron dichas por Jesús después de la resurrección, no fueron dichos antes de la muerte. Antes de la muerte dijo: santifícalos en la verdad. Capítulo 17 de Juan. Aquí, cuando ya resucitado, está diciendo lo mismo, pero de una manera ya directa, para darnos el mandamiento a nosotros, porque ya oró. Si Dios no lo santifica a Él, o sea, si no manifiesta que Él es mío, es decir, en otras palabras, si Él no lo resucita de los muertos, ¿cómo podríamos creer que es la palabra? Pero cuando ya lo resucitó de los muertos, entonces nos dijo: vayan y prediquen a todas las naciones, que yo ya oré por Él estando en el mundo. ¿Sí? Ya oré por Él. Cuando estaba con ustedes en el mundo oré, pero ya no estoy en el mundo porque yo ya voy al Padre. Y estas palabras las está diciendo antes de irse. Dijo: id por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado. Por eso el bautismo es enterrar todo el pasado, enterrar todo lo que usted creía que usted se iba a perder por la ley, enterrar toda la dependencia de la ley, ya no depender de la ley para justificarse, sino depender de la fe para permanecer en la verdad. ¿Sí? De la fe, o sea, de lo de Jesús. Pero fue necesaria la ley para poder llegar a conocer a Jesús, para poder servir a Jesús. Si yo no por la ley no temo a Dios, ¿cómo podría temer a Jesús? Si yo no conozco el Antiguo Testamento, la severidad de Dios, ¿cómo podría entender yo que Él va a venir con juicio? ¿Sí? ¿Cómo podría entender los que van a entrar al reino de los cielos, sino los que no van a entender al reino, si no es cuando vimos cómo Moisés no pudo entrar por no santificar el nombre? ¿Cómo podría yo entender que yo voy a entrar al cielo porque santifico su nombre? Se necesitaba la ley para que nosotros, en la verdad, entendamos que aquí ya no hay chance, o sea, que no hay otra oportunidad, que ya no viene otra vez a ser como Salvador, sino que ya viene es como el que tomó el reino en el cielo y en la tierra, y viene por segunda vez a hacer el juicio, que ya es lo que continúa. O sea, primero se lleva pues para que no venga juicio sobre nosotros, y luego reinará con nosotros. Pero mientras estamos en este mundo, digo: mire, por favor, no los quite del mundo, sino guárdalos del mal, porque hay mal. O sea, Dios, mire, ellos ya no son del mundo. Bueno,
ponga uno a su hijo, a su familiar que vaya a la guerra, que le tenga que ir a prestar el servicio militar. ¿Cómo no oraría uno? Ay, Señor, por favor, líbralo de las balas, que no vaya a caer una mina quiebrapatas, que no vaya, ¿cierto? ¿Qué sería lindo? ¿No será hacer la oración de los papás y las mamás de los soldados que llegan al ejército? ¿Cierto? Ay, por favor, pues no los quites de allá, pero ay, no los dejes morir en una cosa, por favor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mi hijo, mi corazón, mi amor que está allá, por favor, no. Deyanira, usted no está orando por su hijo, ¿cierto? Porque no le pase nada de eso. Que pueda estar allá, pero que no le pase nada malo. Está en la guerra, pero por favor, que no muera en la guerra, sino que cuando termine la guerra vuelva con la bandera a recibir la gloria, ¿cierto? Los honores por haber soportado todo el tiempo. Esa es la esperanza de un soldado, ir a la guerra y volver de la guerra estando vivo. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿No estamos en el campo de la guerra? Estamos en medio de la batalla. Lo que pasa es que el que no sabe que no está en guerra, pues puede ir a la guerra sin casco. O sea, ¿quién es el que se duerme? Pues el que se duerme cuidando un tigre es el que no sabe que el tigre lo va a comer. Pero si uno sabe que está en guerra, pues no sale sin casco y sin fusil, ¿cierto? Nosotros salimos con la palabra a defender no nuestra vida, no nuestro nombre, sino el nombre de Jesús y la palabra de Dios que envió para salvar al mundo, que es la verdad. Entonces nosotros estamos defendiendo la verdad de Dios para santificar su nombre. Y con eso nosotros, con ese corazón, Dios nos santifica. O sea, da señales. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Versículo 1. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? ¿Testificando quién? Testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Sí? ¿Entiende esa parte? En este momento las señales que Dios hace es por santificar su nombre, para santificar la palabra. Es decir, si nosotros vamos a llevar la palabra de la verdad, ¿quién va a santificar esa palabra? ¿Quién la va a garantizar? Dios la va a garantizar. Por eso, ¿qué es lo que el hombre anhela? Que si está enfermo, que se cumpla la palabra. Como Abraham. Mira, Abraham teniendo 100 años y su esposa Chuchumeca de 90 años, ya ni siquiera tenía ulaba, ya era más arrugada. Hasta él dijo: ay, pero ¿será que esta tendrá para hacer? ¿Cómo le va a dar gusto viéndome a mí tan vieja? Entonces, pero ¿quién es el que tenía? ¿Acaso Abraham lo hizo por lo bonita? Abraham dijo: ay, no, qué mujer tan hermosa. No, es que en la juventud lo pudo haber hecho, pero Dios esperó hasta que parecía como esa vara seca, que ya no podía dar vida. Y entonces él lo hace por el anhelo de ver a Dios. Él tiene una relación con su esposa solamente para que Dios testifique que él sí vio a Dios, que él encontró a Dios y que Dios prometió volver a su casa. ¿Y cómo volver a su casa si no tiene un hijo? Entonces, ¿qué es lo que anhela Abraham? Tener un hijo para santificarlo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Glorificó o santificó al nombre de Dios, lo enalteció al sacar esfuerzo donde no tenía, para que naciera un hijo, para testificar al mundo que Dios va a volver, que Dios vuelve, que Él prometió que volverá, y volverá a los de mi casa. Y cuando volvió, los que lo tenían que recibir no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero nosotros, los bobitos, los que estábamos lejos, los que no teníamos ni Dios, ni ley, ni parte, ni arte, y nosotros solamente por confesar, sin tener que pasar tan rígidamente por la ley, confesando que somos pecadores y creyendo en Él, nos bautizamos en su nombre y entramos como los tonticos allá diciendo: papá, papá. Pero a ver, ¿qué hijo bobo no quiere el papá? O los papás no quieren al hijo bobo. Venga, mi hijito, hasta lo quieren más, ¿sí o no? Pero no le estoy diciendo que entre al reino de los cielos como un hijo bobo. Sea inteligente, santifique el nombre de Dios, aprenda más, conozca más,
Para que se cumpla esa palabra, santifícalos en tu palabra, en tu verdad, dale señales y prodigios. ¿Usted le entregaría su empresa a un hijo bobo? No, le tocaría poner entonces un administrador. Pero si su hijo es inteligente y limpio y duro y, como se dice uno, berraco para administrar, ¿no lo pondría a administrar todos sus bienes? Entonces Dios no pondría a sus hijos a administrar su palabra, que es la verdad, y santificarla. Claro, Dios, no los quites del mundo, guárdalos del mal, santifícalos en tu verdad, así como yo me santifiqué, que también santifícalos a ellos, para que ellos también donde quiera que estén, conozcan que tú me enviaste, para que sean uno, así como tú y yo, Padre, que tú estabas en mí, yo estaba en ti haciendo las cosas, que ellos también en mí puedan hacer lo mismo. Leámoslo para terminar. Creo que ahorita sí puede entender más fácilmente la oración. Vamos a leer desde el 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino por los de Bucaramanga, por los que han de creer en él después de mí, después de 2000 años, por esos que se reúnen en la iglesia del Señor Jesús, por ellos también estoy rogando, porque van a creer por la palabra. Santifícalos, ¿cierto? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a creer que nosotros somos enviados si nosotros no creemos que Él fue el enviado y que Él nos envió a nosotros? ¿Cierto? Si Él lo envió, Dios lo santificó. Y si nos envía a nosotros, Él nos santifica. Nosotros en Él y Él en nosotros. Somos uno, así como Jesús. Pongámonos en pie, oremos. Y estudie nuevamente. Estudie más esta prédica, por favor, estúdiela. Ore, escúchela otra vez. Amén. Oremos. Padre Dios, ayúdanos por favor para que nosotros podamos ser santificados por tu palabra.